¿Pasa a vosotros, hermanos? Ah, otra vez voy a intentar explicar lo que por la mañana aconteció aquí, hermanos. Los que están presentes a lo mejor no van a volver a escuchar lo mismo. Es difícil recordar todo. Ah, lo del tema, a lo mejor lo de la predicación, pero haremos el intento, hermanos, con la ayuda de Dios. Y yo les quiero decir que, pues es un privilegio, hermanos, vernos, los que nos vemos en la mañana, pues no podemos vernos en la tarde, pero nos sentimos, yo me siento bien, hermanos, estar doblemente aquí. Y pues yo les pido, hermanos, antes de proseguir, de ir a la materia, hermanos, que podamos inclinar nuestros rostros juntamente todos y poder dar gracias a Dios porque hoy estamos nuevamente. Los invito a eso, hermanos. Bendito Padre Celestial que moras en lo más alto de los cielos, Señor. Inclinamos nuestro rostro porque queremos agradecerte, bendito Padre, nuevamente en estar dentro aquí de tus atrios, Señor, y pues queremos glorificar tu nombre, cantarte, alabarte, Señor. Y por eso inclinamos nuestro rostro, Señor, para que escuches, Señor, y recibas esta petición como un olor fragante, un perfume suave que llegue a ti, Señor, lo contemples, Señor, y nos mires que tenemos la intención, Señor, de adentrarnos en las Escrituras bajo este tema, Señor, esta predicación en el cual, Señor, mis hermanos, pues van a escuchar, Señor. Ruégote por cada uno de ellos, por todas las iglesias también, por los pastores, ministros, líderes, Señor, que están a cargo de congregaciones, Señor, y los que nos miran al otro lado de esa batalla, que sean, Señor, también bendecidos juntamente con nosotros, porque te lo suplicamos encarecidamente solo por suplicártelo, Señor, en el nombre glorioso de nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, por favor. Y pues ojalá que todos nos vayamos contentos, hermanos, por lo que leeremos, por lo que nos daremos cuenta en esta tarde, hermanos. Y les voy a pedir, por favor, que abran sus Biblias allá en Eclesiastés, perdón, en Isaías 55 de Isaías, en el capítulo 55 de Isaías profeta. Ya llegaron ahí, hermanos, vamos a leer el versículo 6. Y como le dije antes, intentaré, hermanos, a explicar el por qué este texto de hoy, hermanos. La predicación de hoy, de este día, se titula Acuérdate de tu Creador, y agregué una frase más, hermanos, porque los días son malos. Otra vez lo voy a explicar despacio. Acuérdate de tu Creador, porque los días son malos. Esto explicaba yo en la mañana sobre esta predicación, sobre este título, hermanos. Entonces, ahí el versículo 6, quisiera que nos detuviéramos muy atentos por un momento para hacer que su corazón se interese más por este versículo, y no porque lo tenamos en desestima, sino porque es necesario, hermanos, desglosarlo poco a poco y ponerle la atención requerida. Dice el versículo 6, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Después de la coma dice, llamadle en tanto que está cercano. A lo mejor sencillamente lo podemos ver como un texto fácil de entender, de leerlo, pero yo lo he venido viendo con el paso de los días, de los años, hermanos, y lo miro de otra manera, y yo quisiera que ustedes también lo percibieran así. Yo le vuelvo a decir, pasa a ustedes, hermanos, qué bueno que están aquí, es un privilegio estar aquí, porque como decía el hermano pastor, hacía un tiempecito que otra vez no se abrían las puertas de este lugar, hermanos. Entonces, hermanos, si no le ha llamado la atención mucho ese texto,
Entonces, más adelante lo podremos ir viendo poco a poco para que sepa, hermanos, y si usted decide leerlo nuevamente en casa, porque a lo mejor se explicó muy rápido por X causa, pues entonces, hermanos, que así sea. Mire, el estar aquí, hermanos, en medio de todos estos días que no han sido buenos, por seguro, usted le ha dado Dios la oportunidad a usted y a mí de estar en este lugar. Entonces, qué bueno que pudo estar hoy congregándose en esta tarde. Gracias a Dios. Y vuelvo a decir, en medio de muchos, no pocos días malos. Ya van algunos meses, hermanos, en los cuales nos sentimos pues todavía un poco atados con todo esto que sucede a nuestro entorno. Y le voy a leer otra vez ese texto, hermano. Dice de esta manera, el 6, versículo 6, capítulo 55 de Isaías. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, en tanto que está cercano. Aquí, hermanos, por eso el título de esta predicación, acuérdate de tu Creador, porque los días son malos. Y no sé cuántos días malos más vendrán, o si el resto o lo que Dios nos dé de vida, vendrán más días malos. No lo podemos pasar por alto, lo tenemos que asumir. Y yo le digo desde ahorita, desde este púlpito, ya no espere días buenos. Son puros días malos, hermanos, los que se avecinan de aquí en adelante. No le intimido, solamente que, hermanos, las escrituras está llena de textos que nos advierten que los días futuros serían malos. Incluso los que escribieron, de los que están escritos aquí, dijeron en cierta ocasión que los días eran malos. Entonces, tenemos que aceptar, hermanos, que estas cosas ya no se componen, ya arrecian más. Y es por eso el título, hermanos, que procuremos acordarnos de nuestro Creador, aunque sean los días malos. Si el día o los días van a ser malos, creo que Dios hará todo lo posible, intentará hacer todo lo posible para que sea de bendición para cada uno de todos nosotros, de todas las iglesias, de todos los creyentes, hermanos, y aún incluso para los que no creen, para que su día sea bendecido. Pero los días son malos, hermanos. Pudiéramos platicar en esta introducción bastante sobre días malos, hermanos, pero creo que todos tenemos conocimiento de esto. Entonces, ¿se ha preguntado, hermana, hermano, iglesia, se ha preguntado por qué este profeta nos advierte o realmente nos hace estas recomendaciones hasta hoy en este tiempo? Tenemos que admitir, no lo hicimos, hermanos, pero yo creo que sí leemos bastante. Yo creo que si algo nos interesa, le damos seguimiento. Estudiamos las escrituras, nos esmeramos por hacerlo eso, y decía yo en la mañana que en estos tiempos tan malos, estos días tan malos, no debemos de tener la escritura guardada. No debemos de darle carpetazo a lo que escuchamos, a lo que nos enseñan, a lo que oímos en las predicaciones, y tenerlo siempre en mente para salud nuestra. Porque es bueno acordarnos de nuestro Creador en medio de todo nuestro entorno que se miran claramente días malos, hermanos. Entonces, sabemos que estudiamos, sabemos que leemos, y nos seguimos preguntando hacia dónde se dirige esta invitación de Isaías. ¿Qué es lo que nos quiere decir?
¿Qué podemos desglosar más de allí? El profeta solamente está diciendo, búsquenlo, busquen a Jehová, llámenle, acuérdense de Dios en lo que puede ser encontrado. Háblenle ahorita que está cerca. Ahorita que puede inclinar su oído todavía. Si usted notó en medio de este versículo algo más, hermanos, como una advertencia, como un veredicto, como un dictamen, hermanos, como una decisión, créame que así es. El profeta le está diciendo que ya es el momento, aún en estos días malos, es el tiempo que se requiere, hermanos, para acordarnos del hacedor, del creador, del autor de nuestra vida. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Días buenos para podernos adentrar en las escrituras? ¿Días calmados? En lo que algo nos incite a leer las escrituras para informarnos. Dice allá en la primera carta de los Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 19 parece, dice, no menosprecien las profecías. Si me equivoqué de versículo, perdónenme, pero intenté hacerlo más cerquitas que pude, pero ahí está, no menosprecéis las profecías. Aquí está toda la información que se requiere, hermanos, en este santo volumen para aceptar, si no lo hemos aceptado, si usted está esperando, o todos, algunos estamos esperando días buenos, créame que ya no los va a ver. Son días malos. Las noticias se targiversan de distintas maneras, pero dice un adagio por ahí, cuando el río suena es porque agua queda, hermano. Agua lleva. Noticias van, noticias vienen, cada día es una noticia a nuestros oídos. Es por eso, hermanos, que es esta predicación. Si no, note el versículo 7, hermanos, de esa misma cita bíblica. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y hace otra vez la recomendación Isaías. ¿Qué dice, hermanos? Vuélvase a Jehová. Vuélvase a Dios. Si andamos lejos, si allá afuera andamos pero muy lejos, y no quiere decir que no nos estemos congregando, quiere decir que no tengamos en nuestra mente a Dios, en todos nuestros negocios, en todos nuestros asuntos, entonces puede ser muy peligroso esto, hermano. Ya nomás se cauteriza la mente, corazón, hermanos, y a Dios le podemos decir bye bye. Ya no sentimos lo mismo y nos empezamos a alejar. Entonces, no conviene, hermanos, porque los días son malos, es cuando más debemos estar más cerca de Dios. Y dice ahí el versículo 7, que se vuelva a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y vuelve a decir, Isaías se acuerda de Dios y dice, al Dios nuestro, a nuestro Dios, vuelva hacia él. El cual, dice, será amplio. O sea, habrá disposición de parte de Dios en perdonar. Por X causa, no lo sé, no nos nace o no sentimos ese ardiente deseo de lograr que hoy estén las puertas abiertas de este lugar. ¿Cuándo va a ser? Si por la mañana no lo hicimos, ¿cuándo va a ser? ¿Qué otra oportunidad vamos a querer más? ¿Queremos ver muchos hermanos? ¿Queremos ver
una noticia, oír por parte de la conferencia que ahora sí podemos llenar esas sillas vacías? Pregunto, ¿va? Porque entonces no lo estamos considerando como días malos. Yo por la mañana vine y recuerdo quién estaba aquí, y ahorita me voy a ir quién estuvo aquí, y usted también se va a dar cuenta quién estuvo aquí. Pero entonces no se están considerando tan malos los días. Cuando más necesitamos apegarnos a Dios, buscar el rostro de Dios, porque los días están malos, hermanos. Vamos a ir al Evangelio de Juan. ¿Por qué le quiero decir todo esto? Mire, vamos al Evangelio de Juan capítulo 19. Y vamos a ir dándole cuerpo a esta predicación, hermanos. Juan, el Evangelio de San Juan capítulo 19. Lo invito a que vaya, hermanos, y juntos podamos irnos leyendo esta parte 28 al 30, hermanos. Gloria a Dios, ahí estamos, hermanos. Dice el versículo 28, ya estando Jesucristo, el autor de la vida, el Hijo de Dios, Emmanuel, Jesús el Salvador, ya estaba en esa cuenta cruz, hermanos. Ya estaba siendo castigado. Dice el versículo 28, después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, para que la escritura se cumpliese, dijo de esta manera, hermanos. Dice, sed tengo. Fíjese en el entorno que se encontraba nuestro Señor Jesucristo, no en un lugar muy placentero, ¿verdad que no? Estaba sufriendo calamidades, violencia, un día súper malo, malísimo, le estaban dando muerte al Hijo de Dios. Y lo podemos leer así, muy superficial, hermanos, pero dice el 29, y estaba allí un vaso lleno de vinagre, entonces ellos hincharon una esponja de vinagre y rodeada a un hisopo, se la hicieron llegar a la boca, con una inmensa sed, con dolores muy fuertes en el cuerpo ya, y no quedaron a gusto y todavía le dan algo amargoso en su boca, hermanos. Y dice el versículo 30, y como Jesús tomó el vinagre, existe y aparece una frase allí. ¿Qué dice, hermano? Consumado es. Y habiendo dicho esto, y habiendo inclinado la cabeza, murió, entregó el espíritu. Bueno, pero solamente está escrito y lo vemos así. Pero esto de consumado es, hermanos, tiene su significado, tiene su propósito. Si seguimos leyendo por allí, se acordó del Padre y también exclamó, Dios mío, Dios mío. En un día terrible, lleno de dolor, de angustia, de desconcierto. Vamos a ir a Apocalipsis, hermanos, capítulo 16, versículo 17. ¿Y llegó, hermano? Dice el versículo 17 de allí del capítulo 16 de Apocalipsis. Note usted este versículo profundamente, hermanos. Dice, y el séptimo ángel derramó su copa en el aire.
Y salió una grande voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho es. Acá decía Jesucristo, consumado es. Aquí dice, hecho es, después de que este ángel termina de hacer lo que se le mandó hacer, derramar esa copa. Esa copa tenía plagas y la derramó a la redondez de la tierra, del globo terráqueo. Esto es a futuro, hermano. Esto es a futuro. Juan está viendo todas estas cosas a futuro. Y nosotros tenemos que aceptarlo, que es a futuro. No espere días buenos. No esperemos días buenos. Que nosotros lo queramos tornar bueno porque Dios lo bendijo ya, está bien. Pero para muchos, como para ustedes bueno, para muchos no lo es. Incluso para naciones de este mundo no lo es. Esto, hermanos, se diluyó a la redondez de la tierra, estas plagas, esta copa. Y por ahí se hacía notar una potente voz. Lo que declaraba decía, hecho es. Eso significaba, simbolizaba. Se entiende que era el final de algo, que todo llega a su final, que concluye algo. Jesucristo estaba culminando su vida aquí en la tierra, y eso era el sello, hermanos, de que Él ya había hecho lo que se le mandó a hacer. Él ya había acabado la obra que se le mandó a hacer. Ese era el sello. Decía, hecho es, se acabó lo que tengo que yo hacer aquí. Él tenía que morir, él que tenía que dejar de existir. ¿Para qué cree? ¿Se ha preguntado eso? Para regresar, hermanos. Para un día regresar. Por aquellos que se han estado acordando de Dios, que siempre se estuvieron acordando de Dios en días malos, por eso Él viene. Para aquellos, pero los que no quieren acordarse de Dios, entonces es un juicio inminente que les espera. Dice el apóstol Pedro en una de sus cartas, dijo, más vale no hubieran conocido, ¿qué, hermanos? La justicia de Dios. Y también dijo, es necesario que el juicio empiece por esta casa, porque no todos obedecen al Evangelio. Dios lo sabe todo. Entonces, Jesucristo hizo su parte, la obra que Él tenía, que se le mandó a hacer, que vino a dar vida. Pero también, hermanos, sin el ser humano, y más allá afuera no hay un deseo de acordarse del eterno, del hacedor, del autor de la vida, es peligroso. Entonces, porque los días, cada día más, se acerca más, se acerca más, se acaba el tiempo. Entonces, hermanos, en estos tiempos malos, tenemos que buscar, tenemos que llamar a Dios, tenemos que acordarnos del hacedor, del que nos hizo, porque si no, entonces, ¿cuál es el motivo que nos mueve de subsistir en esta vida? De pasar solamente, de atravesar a como dé lugar los días que siguen
Y sin Dios sería más difícil. Allá en Job, hermanos, 35:10. Eliú, uno de los amigos de Job, se suponía que habían ido de esos tres amigos a consolar a Job, pero ¿qué cree que hicieron? Lo violentaron. Le dijeron un sinnúmero de cosas, un sinnúmero de cosas que le hicieron sentir aún más mal. Lo trataron mal, se dijeron ser más sabios, incluso que a lo mejor que Dios. Y registra este versículo en el 35:10 de Job, dice, y ninguno dice, ¿dónde está mi hacedor? O sea, nadie dice dónde está mi hacedor, nadie pregunta por él. Y acontece otra vez, pasan días, pasan noches, pasan días malos y algunas veces limitadamente, ligeramente, existe en el ser humano acordarse del Creador. Dice en Juan también capítulo 1, versículo 10 y 11, dice que en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él. Y sigue agregando, hermanos, que el mundo no le conoció. Es muy diferente a que todo el mundo haya escuchado de Jesucristo, pero que le conozca, eso ya es diferente. Y dice también el versículo 11, dice, no dice a los suyos, si usted lo ha leído siempre así, no dice así, dice a lo suyo vino, a lo que era de él, a lo que él formó, a lo que él le dio forma, a lo que él crió. A lo suyo vino, porque todo es de él. ¿Y qué cree que sigue agregando el escritor? Y los suyos no le dieron la bienvenida. Wow. Allí anduvo caminando Jesucristo y fueron multitudes lo que lo siguieron, multitudes. Pero al final se me hace que fueron todos, no muchos, porque al último dijo, casi para culminar su carrera, doy gracias porque de los que me diste, de los que le dio, a ninguno perdí. En estos días malos, hermanos, en estos tiempos malos, que no tengamos ni la menor intención de darle carpetazo a este volumen, que lo mantengamos abierto, pero no nomás allí contemplándolo, que nos estemos informando día con día qué es lo que sigue, qué es lo que viene, qué es el aviso que viene, porque todo está aquí escrito. Si estamos apegados a YouTube, viendo mensajes distorsionados de distintas denominaciones, estamos mal. Porque está plagado, hermanos, de distorsiones. De veras. Y nos anonadamos con eso. Cuando aquí tenemos este sagrado volumen y podemos constatar lo que han dicho los profetas, lo que se ha dicho. Por eso le decía ya que en Tesalonicenses dice en esa carta, en el capítulo 5, que no menosprecien las profecías. Tenemos que informarnos para que no nos agarre desapercibido estos días malos, hermanos. Vamos a ir avanzando, hermanos. Quería llegar hasta aquí porque quería hacerle ver
que es necesario, hermanos, lo que nos explica el profeta Isaías, allá en el capítulo 55 del versículo 6. Busquen, llámenle, ahorita que todavía hay chance, que todavía hay oportunidad, que todavía es tiempo. ¿Por qué dice? Porque un día no lo va a ver. Va a estar enojado Dios y ese día va a llegar, hermanos. Y hasta parece que en veces se pide a gritos que llegue porque no buscamos el rostro de Dios, no buscamos cómo acercarnos a Dios allá afuera. Usted le explica a alguien, le traiga un folleto y camina como si nada, no le llama la atención. Que eso no acontezca en nosotros, que estemos ah, tras de la Escritura siempre, que siempre estemos informándonos, dándonos cuenta de lo que está aquí para beneficio de nosotros, para nuestra salud, para nuestra salvación. Vamos a ir a Eclesiastés capítulo 2, hermanos. Se oye muy escueto todo, muy silencio. Dice el versículo 1. Fíjese cómo comienza el rey Salomón en este versículo. Dice, y acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Hasta cierto punto hay satisfacción en estos días, hay contentamiento, pero no del todo. Porque resulta, hermanos, que como seres humanos va haciendo estragos la vida en nuestro ser, en esta carne. Se va desgastando el hombre, la mujer se va desgastando, el niño va creciendo, va hacia una adolescencia y luego pasa a ser adulto. Y los que eran adultos llegan a ser ancianos. Unos llegan pues dice allá el Salmo 90 que los días de nuestra vida creo que son que hasta los 70 y los más robustos, 80 y con mucho sacrificio. Y cuando dice eso, es porque no ha estado fácil en los días para poder llegar a la edad que tiene, que Dios le ha conservado hoy. Entonces, ¿es difícil esto? ¿Han sido buenos días? A lo mejor sí, han sido bendecidos por Dios, pero no muy tan buenos que digamos. Todos tenemos que cargar con algo. Entonces, más aún, si no nos acordamos del Creador y nunca hubo en nuestro corazón saber más, conocer más de Dios, entonces algo estaba sucediendo que no nos estuvimos acordando del Eterno. No le dimos seguimiento a esto, a lo otro. Simplemente en nuestra juventud dejamos pasar nuestra vida, nuestra adolescencia, nuestra infancia, y no hubo en veces quien nos inculcara. Y ahora que están los días malos, parece que tampoco. Y parece que así se va una cadenita, y al último vienen los días malos, llegan ya, o ya están aquí y siguen apareciendo, y todavía no alcanzamos a conocer realmente lo que nos depara más adelante. Algunos temen leer Apocalipsis, otros no, etcétera, no sé, pero ahí está todo en esta escritura y tenemos que ver Antiguo, Nuevo Testamento para saber qué es lo que viene, qué es el tipo figura de lo de antes a lo que viene hoy. Y no existe esto. Entonces, aquí el predicador aquí, Salomón dice, y acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan a ti los malos días y lleguen los años de los cuales no tengas en ellos contentamiento. Preguntaba yo en la mañana,
que algunos de aquí no sabemos algunos textos de la Biblia. Job 14:1, ¿qué dice, hermanos? Yo sé que muchos lo saben, que el hombre nacido de ¿qué? De mujer, es largo de días, dice es corto de días, y luego todavía, siendo corto aún de días, o sea, aún con eso, está lleno de ¿qué, hermanos? De días buenos, ¿verdad que no? De muchos sinsabores. O sea, se entiende que no estuvo, que no va a estar fácil. Si ya nace una criatura, si ya está así, hermanos, si ya le da teta o algo, usted sabe bien que va a estar difícil pasar estos días. Que Dios nos guarde, que Dios nos ampare, que Dios nos ayude con nuestros chiquitos, con nuestros jóvenes, con nuestros hijos. No está fácil mantenerse de pie, hermanos. No, en veces nos se acaban las fuerzas para mantenerse en la lucha, en la pelea, para estar incluso estable espiritualmente o emocionalmente. ¿Le podemos llamar días buenos? Son días bendecidos que Dios nos da aquí en la tierra, pero al fin y al cabo se tornan malos cada vez más, porque el ser desde que nace hasta que culmina, aparece con enfermedades, con problemas, con muchas vicisitudes, y camina y lamento tras lamento, queja sobre queja. Esto es así, pero yo le digo realmente que tenemos que hacernos a la idea que nos esperan más días malos todavía. Que esto no nos intimide, que nos acordamos de Dios siempre. Vamos a ir a Lucas, hermanos, capítulo 19. El Evangelio según Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 19. ¿Ven, hermano? Dice el versículo 37 en adelante. Y esto se conoce, hermanos, como la entrada triunfante a Jerusalén. Según la versión que tenga usted, tiene un título ahí. Aparece un título ahí arriba. Y dice el versículo 37, hermanos, dice, y como llegasen ya cerca de la bajada del monte a las olivas, note lo que dice, toda la multitud de los discípulos gozándose, comenzaron a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto. Ya habían contemplado muchas maravillas hechas por Jesucristo, muchas maravillas, dice, por todas las maravillas. Versículo 38 dice, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en lo altísimo. Pero siempre aparece algo por allí, ¿verdad? Que quiere echar a perder el asunto, incluso en veces hasta la alabanza, hermanos, y el gozo. Y estos se llamaban fariseos. Y dice que le dijeron al maestro, hermanos, reprenden a Jesús y le dicen, oye, pues dile a tus discípulos que guarden silencio, que se callen. Ellos no querían decir gloria en las alturas, ni tampoco se maravillaban por las cosas que había hecho Jesucristo. No tenían a Dios en su corazón.
No se acordaban de su Creador. Ahorita lo leíamos allá en Juan, capítulo 1, versículo 11, que no le habían recibido. Y Jesucristo les dice, me imagino que en ciertas ocasiones era muy atento, muy amable, aunque de repente les apretaba poquito. Les dice, él le responde y les dice, os digo que si estos callaren, pues las piedras también lo van a hacer, lo clamarán. Si estos no lo hacen, las piedras lo pueden hacer. Y no puede ser posible eso. Para él, a lo mejor sí, pero nosotros no debemos de contemplarlo así. Nosotros fuimos hechos por el Creador. Tenemos una misión aquí en la tierra, tenemos algo que hacer. Hemos escogido una profesión, la tenemos que desarrollar. Pero note lo que dice el versículo 41. Y como llegó cerca viendo de la ciudad, y como llegó cerca viendo la ciudad, lloró el maestro. Lloró el Señor Jesús. Yo creo que muchos han de haber preguntado entre sí, que no se hayan atrevido a preguntarle por qué lloras. Pero él exclama algo allí y dice de esta manera, oh, si tú también, tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz. Quiere decir que él ya se había dado cuenta, que él ya sabía que no iba a ser bien recibido, que no querían una paz. Y fíjese quién estaba allí adueñado de Jerusalén. Los romanos. Y no tenían tan buen trato, ¿verdad? Para las gentes. Eran toscos, eran bruscos, eran peleoneros, eran hombres de guerra, hermanos. Estaban impuestos a conquistar a como diera lugar. Doliese o no doliese, ellos aprovechaban. Pero les dije, de Jesucristo les dicen, es que no saben ni en este día lo que toca a su paz. Sabía bien que no lo iban a buscar, no se iban a acordar del Creador. Pero dice, mas ahora está encubierto de tus ojos. No lo miras. No se han dado cuenta. Pero viene la sentencia, hermanos. Hecho es. Consumado es. Y hacia allá vamos, hermanos, también. Porque hasta allá van esos días, hermanos. A eso es lo que me refiero, a estos tiempos. Hacia allá va, hacia se dirige todo esto. Porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con baluarte y te pondrán cerco y de todas partes te pondrán en estrecho. O sea, te acorralarán. No te dejarán salir. No habrá oportunidad de escapar. Y te derribarán a tierra. Y no solamente a ti, Jerusalén, sino también a los que están dentro de ti. Y no dejarán piedras sobre piedra, por cuanto no conociste que alguien te vino a visitar, que alguien se acordó de ti, pero tú no te acordaste de mí. Y se acercaban los días más malos todavía 70 años después, que aparece allí el general Tito Vespasiano, hijo de Vespasiano, un César, que después fue César, y arrasa con toda Jerusalén. Y se dice por ahí un escritor, hermanos, dice un escritor llamado Flavio Josefo, también lo asesora Eusebio de Cesarea, hermanos, que había no pocas cruces para darle muerte a muchos judíos. Todos los días había crucifixiones.
Pero parece que Jerusalén, Israel, Judá, a lo mejor ya estaban impuestos a ver puros días malos. Ya se habían impuesto a navegarse así. Y nosotros parece que también las noticias ya no hacen efecto, ya no nos alerta, ya no nos espanta que se hayan encontrado un encobijado por allí. Ya no nos espanta que ahorita cierto estado de la República Mexicana está siendo convulsionado, pagando, pagando los que sin deberla ni temerla pagan con su vida por el oro negro, hermanos. Y se oyen noticias más fuertes todavía, donde países poderosos, hermanos, están enamistándose cada día más y por ahí enseñan su poderío militar para intimidar, para mandar un mensaje, para hacerles ver que hay más poder de este lado, del otro lado. Y eso apunta, eso indica que los días son malos. Aparecen y van a aparecer algunas otras enfermedades de las cuales aún todavía desconocemos. A lo mejor todavía ni va a salir esta cuando ya va a estar otra. Y hacia allá apunta, hacia lo que fue dicho, consumado es, hecho es, hacia allá vamos. Pero la iglesia, como siempre, está acordándose de Dios, porque siempre Dios se acuerda de nosotros, porque aún en medio de todo esto, Dios nos bendice, caminamos confiadamente, llenos de fe, con el deseo de congregarnos, de vernos, de escuchar el mensaje. Pero bueno, hermanos, esto es lo que va a ir tornando poco a poco. Tenemos que concientizar eso, hermano. No nos podemos hacer los despistados. Sabemos que vienen cosas difíciles. Vamos a ir a la carta a los romanos, hermanos. Romanos capítulo 1, perdón. Ahorita en la mañana lo hice muy rápido esta lectura, pero voy a tratar de detenerme poquito. El versículo 21, hermanos, al versículo 25. Lea juntamente conmigo, con su vista, dice el versículo 21. Dice el apóstol Pablo, asegura el apóstol Pablo que algunos conocieron a Dios, porque habiendo conocido a Dios, dice que no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, antes se desvanecieron en sus propios discursos, en sus cursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Después de que ya conocían a Dios, después que anduvieron en la justicia de Dios, el corazón se volvió otra vez oscuro. Y dice el 22, diciéndose ser sabios, ahora se hicieron fatuos. Dice el 23, y truncaron la gloria de Dios, del Dios, del Dios incorruptible en semejanza. Le dieron la gloria al hombre corruptible, y de aves y de animales de 4 pies, y no solamente eso, de serpientes. ¿Qué es lo que miraba el apóstol Pablo? ¿Por qué plasma estas letras aquí? ¿Qué cosas no miró? ¿Cuántas gentes que creyeron, que buscaron a Dios, ahora se habían retractado, se quedaban atrás, ya no estaban? Y escribía el apóstol Pablo esto, que decidieron mejor venerar al hombre, a animales de 4 pies, a aves del cielo,
a las aves, incluso hasta las serpientes. Y dice el 24, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias en las concupiscencias de sus corazones, y lo dice, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos. Dios, dice el apóstol Pablo, Dios ya se dio cuenta que no logró hacerles sentir que se acordasen de Él y los perdió más. Los hizo que divagaran más, que perdieran más lo que el conocimiento, la sabiduría que habían adquirido, y ahora pues solamente habría días más malos. Vemos por qué es peligrosísimo, por qué no es muy sabio dejar de acordarse del Eterno, del autor de la vida, del Creador, de Dios, de Jehová. No es bueno para nuestra salud. Allá afuera, hasta hoy, Dios ha tenido misericordia de las gentes, pero va a llegar el día, se va acercando más el día. Dice el versículo 28, arrecia un poco más el apóstol Pablo, dice, y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, o sea, no me interesa, a mí no me interesa acercarme a Dios, decían, no hay creador, no les pareció estarse informando de Dios. Dice que Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. ¿No quieres nada conmigo? Ok, perfecto. No van a ser muy buenos los días para ti. Dice el versículo 29, estando atestados de toda iniquidad, y empieza una lista grandísima, dice, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, y lo dice el 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y dice el apóstol Pablo, es que ellos sí conocieron y entendieron el juicio de Dios, que habiendo, dice, entendido, o sea, que tenían bien discernido las cosas de Dios, que lo dice, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte. Y el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, dice que son dignos de muerte los que las hacen, pero no solo ellos, sino que los que consienten a los que las hacen. Si usted junta todo esto, imagínese cuántos grupos de estos se navegan allá afuera, masas de gentes, carteles grandes que quieren dominar varios estados, poderosos líderes del mundo que llenan esta extensa aplicación, esta extensa solicitud, que se hacen acreedores a ella. Y es por eso, hermanos, que los días malos se hacen más visibles, se nos van notando cada vez más. Para nosotros, bueno es acordarnos del Creador. Dígame usted, yo le pregunto, o preguntémonos todos como iglesia, ¿qué sentía aquel Lot que vivía en esas dos ciudades plagadas de maldad? Dice la Biblia que afligía, era afligido, que
Incluso quisieron atentar contra él. Y por ahí alguien extrañó en lo que se desarrollaba en esas dos ciudades y se quedó a la mitad. ¿Qué sentiría ese Lot porque estaba plagado de maldad esas dos ciudades? ¿Cómo podemos nosotros salir adelante en medio de estos días que se ven tan tenuos, tan oscuros, tan grises, que se perciben que no va a llegar un final, pero todo va hacia el final? Vamos a ir terminando, hermanos, allá en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalónicos, en el capítulo 5. Erré en el versículo de ahorita, era el 20, y dije el versículo 19. Pero vamos a leer del primer versículo del capítulo 5 de esa carta, hermanos. Y note lo que dice el apóstol Pablo y lo que les hace ver a los tesalónicos. Les dice, pero acerca de los tiempos, para empezar, ¿de cuáles tiempos? Como estos tiempos. Y de los momentos, al igual que hoy, les hace ver el apóstol Pablo y les dice a aquella iglesia, no tienen, hermanos, necesidad de que yo les escriba, o sea, de que les vuelva a explicar paso a paso, tema por tema, sobre los días que vienen, sobre los tiempos que nos esperan, sobre los momentos que están por llegar. No tienen necesidad. Ustedes ya saben, yo ya se los dije, se los expliqué. A nosotros se nos ha dicho, nosotros profesamos esta doctrina, el conocimiento, estar en total aviso con esto, hermanos. Y dice el 2, porque ustedes saben bien que el día del Señor vendrá, así como ladrón de noche. Nosotros también lo sabemos, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y le dice, no van a poder escapar. Pero ahorita leíamos una lista enorme de los que se acreditan esto. Ok. Si estamos pensando, hermanos, que esto llega a su final, todavía no. Hasta que digan paz. Es cuando se deben encender todos los focos rojos, todas las alertas, cuando ya esté todo en calma, a la redondez de la tierra, entonces empiece a preocupar bastante, y no porque le estoy diciendo que ahorita no se preocupe, que se deslinde de algo que debe de saber, no. Debemos estar constantes y sonantes con las escrituras. Cuando digan paz, entonces va a estar todo listo para el final, para ser consumado, para decir hecho es. Ahora sí, inminente está, que se mira, que se siente que llega, pero para allá vamos. Entonces, eso es, hermanos, lo que yo quiero culminar aquí para hacerles saber que es bueno tener en mente a Dios, que debemos de acordarnos de Él siempre, en lo más difícil que estemos pasando. Dice el 4, mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los agarre desprevenido, como aquel ladrón que acaba de decir, y eso lo explicaba el Señor Jesús, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, o sea que ya debemos de saber todo esto. Por tanto, no durmamos como los demás. Antes dice y se nos recomienda que estemos velando siempre, informándonos, haciéndonos ver qué sigue, qué viene, para estar sobrios, porque los que duermen de noche duermen y los que están emborrachos de noche están borrachos. Mas nosotros que somos del día, estamos sobrios, vestidos de cota de fe y de caridad y la esperanza de salud por yelmo. Eso es lo que asegura el apóstol Pablo a esta iglesia, y dice el 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, no, a nosotros nos hemos puesto para que Dios venga a descargar su ira en nosotros. Por eso debemos estar cada vez más cerca de Dios, acordándonos del Creador.
sino para alcanzar salvación. ¿Por quién, hermanos? Por nuestro Señor Jesús. Entonces, si nunca, hermanos, nunca, si no nos quedamos rezagados, si nos quedamos atrás, es no bueno para nosotros. Pero acordándonos, estando constantes y sonantes en la Escritura, eso, hermanos, es estar acordándose, eso indica que usted se está acordando de su Creador, del autor de la vida, del hacedor del mundo, del universo. Entonces, ¿por qué? Porque porque los días son malos. Yo quisiera hacer la misma pregunta que hice en la mañana, hermanos. ¿Cómo se llamó la predicación? No, no se me hagan bola todos, hermanos. ¿Cómo se llamó? De uno por uno. Dios los bendiga. Pasa a ustedes, hermanos.